¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otra entrega más de Hablemos de Todo con Condesa en la temporada de salud mental. Yo, como siempre, agradecida de Papá Dios por poder compartir con todos ustedes. Este es el episodio 17 y estoy tan feliz, señores, de que estemos llevando esta entrega a todos ustedes, en donde estamos tratando solamente temas que tienen que ver con la salud mental, por supuesto, con invitados especiales en el área de la salud mental, psicólogos clínicos, psiquiatras, terapeutas familiares, y viene una temporada también con terapeutas sexuales. Eso a propósito de que muchos me han escrito que cuándo voy a tratar esos temas, pero eso va a venir en otra temporada en la que lo vamos a combinar con la salud mental, porque el sexo es necesario, el sexo es vida y muchas veces hay problemas con los temas de la salud sexual que pueden afectar la salud mental, y por eso vamos a tener una temporada en donde vamos a mezclar la salud mental con la salud sexual, en donde vendrán terapeutas sexuales, ginecólogos, psicólogos, psiquiatras, también urólogos. Así que no se me desesperen que eso viene pronto. Señores, pero esta Melena hoy no me va a dejar trabajar. Es que está tan bonita, tan recién arregladita. Bueno, si tú eres de esas personas que violas los derechos de los demás, que no te importa respetarlos, que no tienes empatía, que no te importa el sentimiento de los demás y que en muchas ocasiones hasta eres autodestructivo contigo mismo, puede ser un psicópata integrado. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestro psicólogo, el licenciado Josepher Hoppelman, y por supuesto nuestra bendición, Rafael Padilla, periodista, comunicador. Bienvenido, licenciado, bienvenido, Rafael. Gracias, Conde, está hoy impecable. Licenciado, ¿por qué es que siempre como que nos resulta tan difícil a la mayoría de las personas decirle a ustedes licenciados? Porque ustedes son licenciados en psicología clínica, pero nosotros los asociamos normalmente a la medicina, casi todo el tiempo con la medicina, y por eso le llamamos doctores. Y ustedes mismos me dicen, no me llames doctor, que yo soy psicólogo. Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. A mí me encanta estar con ustedes. Un cariño especial a los dos. Hemos compartido, como decía en el programa anterior que vine, de las jornadas que han hecho, tanto de ayuda a personas como también algunas charlas que hemos compartido juntos. Y las que faltan. Las que faltan. Yo siempre estaré para ustedes. Con el tema de la licenciado o doctor, nosotros hacemos una licenciatura, los psicólogos. Algunos doctores han adquirido el grado de doctorado que se puede hacer, pero realmente somos licenciados, porque nosotros, una de las principales o lo más simple que pudiéramos decir, el psicólogo no medica. Y tendría que hacer una carrera en el área de medicina primero, como en el caso de psiquiatría, primero se hace médico general para luego hacer una especialidad. Nosotros también hacemos especialidad. Yo tengo especialidad en psicología clínica y trabajo en muchas áreas de la psicología, obviamente por el expertise junto con el doctor Héctor Guerrero de Heredia, que ustedes también lo conocen. Licenciado, cuando estamos discutiendo cuál era el tema que íbamos a tratar en este episodio número 17, que usted me dice, pero vamos a tratar el psicópata integrado. Y no, pero ya hemos hecho un programa en donde hablamos del psicópata. Me casé con un psicópata. Y cuando usted me decía, no, es el psicópata integrado. Y yo decía, señores, pero qué bueno que existe este tipo de programas para orientar a las personas, porque incluso yo, los muchachos que están detrás de las cámaras, Rafael Padilla, todo el mundo aprende algo nuevo. Por ejemplo, yo no había escuchado el término psicópata integrado. Entonces vamos de inmediato, Hoffman, Josepher, cariñosamente Josepher, Hoffman, vamos de inmediato a definir lo que es un psicópata integrado. Excelente. Primero, antes de decir lo que es un psicópata integrado, tenemos que decir que hay un trastorno de la personalidad que se llama trastorno, que ha sido mal nombrado. Y no culpo a las personas porque lo leen como suena y entienden que es ese tipo de patología. Y es el trastorno antisocial de la personalidad. El antisocial no es que no sociabiliza, al contrario. La persona que no sociabiliza es asocial. Okay. Por eso viene la diferencia.
¿Por qué trastorno antisocial de la personalidad y qué tiene que ver eso con la psicopatía? Dentro del trastorno antisocial de la personalidad hay personas que van a disfuncionar de manera diferente. Vámonos a Estados Unidos, que es un país donde acaba de suceder algo que está ahora mismo en la palestra pública, vamos a decir, de asesinato a Donald Trump. Yo no puedo, como no era paciente mío ese joven, yo no puedo decir que él fuera meramente un antisocial. Lo que se ha visto y ha salido mucho es el tema de que le hicieron mucho bullying a él. Y eso en Estados Unidos, que hay una facilidad de conseguir armas. Sí. Yo relajo mucho con eso y no lo hago para burlarme de lo que sucedió, pero por ejemplo, yo en Estados Unidos no puedo comprar Coca-Cola y una ametralladora. Así es. O sea, con la facilidad simplemente hay que ser mayor de edad y tener un ID. Y te entregan un arma larga. Y las leyes están aprobadas para eso. Bueno, en República Dominicana, antes de saltar a República Dominicana, voy a caer en psicopatía. Cuando nosotros oímos el término de psicópata, pensamos en una persona que mata, que quita la vida, que hace un asesino en serie, que allá hay muchos. Sí. Ted Bundy, un grupo más que son famosos allá, y que han matado muchas mujeres, y que la han violado, y que lo atrapan ya después de tener vamos a decir, una carrera delictiva en ese sentido. El psicópata integrado se dice que es el peor de todos. Y la palabra integrado, ¿cómo así? Si es una persona que tiene un desorden. En Estados Unidos le llaman a los trastornos disorder, que es un trastorno, vamos a decir en español. Tienen desórdenes conductuales severos. El psicópata integrado es el peor de todos, porque el psicópata integrado nunca va a matar a una persona, posiblemente. Y entonces, ¿por qué usted dice que es el peor de todo y nunca va a matar a una persona posiblemente? Porque convive entre nosotros, se mimetiza entre nosotros de una manera que es difícil hasta identificarlo, pero en su haber, en su historia, arrastra a muchas personas, se aprovecha de personas, las maltrata, pero es altamente manipulador. Aquí hay muchas personas casadas con psicópatas integrados. Y no lo saben. Ni se lo imaginan. Ay, pero yo me imagino que después que miren este programa, si aman a su pareja, van a tratar de llevarla a una consulta al psicólogo, porque lo triste de esto, Josepher, es que hay personas que notan este tipo de conducta, que saben que esa persona está mal, que no es algo normal y que puede hacerle daño tanto a ella, a la familia, a las amistades, a los compañeros de trabajo e incluso a sus niños, pero no hacen nada. Exactamente. Cuando empezaste, dijiste algo que me llama mucho la atención. De hecho, para que sepan, yo lo he dicho mucho en mis redes sociales y cuando voy a programas, este es uno de los trastornos que más me ha interesado estudiar por el tema de la complejidad del trastorno. Sí, pero te dijiste que es complejo, pero que es común, que hay mucha gente que hay mucha gente que pueden tener el trastorno, y ahí viene lo que decías ahorita cuando mencionabas la parte de la falta de empatía. Empatía es ponerme en el lugar del otro, sentir. ¿Por qué yo no le tiro el carro arriba a Rafa? Si él y yo tuvimos una discusión, porque yo tengo empatía. Ay, por eso es que vemos que hay personas que por un roce saca un arma o un bate o un arma blanca, le dispara o hiere a otra persona con el arma blanca, simplemente porque le rozó el carro sin llegar a emitir una palabra, a decir una palabra. Pudiera ser. Y por eso, cuando tú lo ves que lo entrevistan, que mató a la esposa, por ejemplo, y tú lo ves en una entrevista con aquella frialdad. Sí, pero que ella se lo buscó. Ay, Dios mío. Yo le di esos batazos, yo le di esos tiros, pero realmente ella se lo buscó. Ay, o sea, y tú no siente ahí se le ve la falta de empatía, por ejemplo. Inmediatamente. Bueno, vamos a describir a enumerar las características de este tipo de persona. Ok. Esto es una patología. Esto es una patología. Es severa. Severa. Y la persona, y de hecho, de los trastornos de personalidad, uno de los que tiene peor pronóstico de recuperación es este, porque la persona no hace conciencia de que tiene un problema. O sea, no es consciente de que tiene un problema. Para él ser así es algo normal. Pero entonces el que tiene un problema más serio es el que convive con esa persona, no se da cuenta y no le dice tenemos que buscar ayuda. Muchas veces, aquí viene la parte interesante de lo que acabas de decir. Estas personas son altamente manipuladoras. Por ejemplo, yo darle una galleta a una gente o robarle el dinero a una gente. De hecho, como decías al principio, suelen tener muchos
conductas erráticas a la hora de, por ejemplo, pueden haber caído presos, pero no por asesinato, por algún tipo de hurto, por problemas laborales donde pudo haber agredido a alguien, porque uno de sus mayores problemas también es el nivel tan grande de impulsividad, la falta del control del impulso. O sea, es impulsivo, no se controla, autodestructivo, manipulador, mentiroso, pero a campo y pista, son gravemente mentirosos, pero manipulan mucho las emociones, o sea, simulan. Les voy a poner un ejemplo ahora que tal vez ustedes se puedan identificar. Respetando ese caso, hubo un atraco de un banco famoso, un muchacho muy buen mozo, que era modelo, por cierto. Era modelo y muchísimas otras cosas más. Era figura pública, vamos a decir. Popular de la Luperón. Ese muchacho, cuando lo entrevistan, una de las características que yo pudiera decir, no es mi paciente, yo no estoy diciendo que él tenga trastorno. No le está dando un diagnóstico, pero tiene características. Unas características. Él decía que a él lo obligaron, cambió varias veces incluso se notaba de una forma bastante creyente, o sea, se le creía lo que él decía, se notaba afligido. Ellos pueden fingir emociones que no están sintiendo. Son fingidores. Son actores. Son actores. Aprenden a fingir eso porque manipulan. Atrás de todo esto hay un fin de yo liberarme de un problema tan grave como ese. Si yo soy víctima, a la hora de entrar en el juicio y lo que digo que hice o lo que me pasó supuestamente por lo que yo narré, y yo puedo convencer a la persona, me puedo liberar de más años de cárcel. Sí, hay gente que tiene una capacidad de convencimiento increíble. ¿Cuáles son las palabras que normalmente utiliza el psicópata integrado? Primero, comunes. por ejemplo, en el caso de una relación de pareja, sí, le da una golpiza y luego viene con un arrepentimiento, con lágrimas, porque pueden fingir lágrimas. Ustedes saben que los actores les han enseñado, no soy actor, a llorar sin estar sucediendo algo, a provocar el llanto real con lágrimas. Sí. Yo no estoy diciendo que todos los psicópatas integrados hayan estudiado teatro, pero sí tienen la capacidad de poder fingir muchas emociones, y principalmente la culpa. Mira, fue un arrebato y después se vuelve como la persona romántica, te compra con caricias, te compra con cosas. Se podría decir que normalmente o comúnmente cuando una mujer está en el círculo de la violencia, exactamente, es porque podría estar en una relación con un psicópata integrado. Claro que sí. Y la confunde, la manipula, la hace sentir culpa de por lo que él le pegó. O sea, como merecedora, que ella merecedora de esos golpes. Que es parte del círculo de la violencia. Ay, Dios mío. Joseph, sí, usted que estuvo hablando que cuando una pareja no lo sabe que es un psicópata integrado, ¿cómo yo puedo descubrir que soy un psicópata integrado? Mira, las características que hemos ido enumerando le dan luz a muchas de las personas que nos van a ver. Seguro se da más en hombres que en mujeres posiblemente, pero se puede dar en mujeres también. Van a ir oyendo cosas que vamos a mencionar aquí, que van a decir, pero eso me está pasando a mí. Y él reacciona de esa misma manera. Sí, leer es importante, buscar la información sobre lo que es la psicopatía, el psicópata integrado principalmente, las características. Es una conducta muy repetitiva. Yo estuve investigando y aquí tengo 7 señales comunes del psicópata integrado: comportamiento socialmente irresponsable, ignorar o violar los derechos de los demás, incapacidad de distinguir entre lo correcto e incorrecto, dificultad para mostrar remordimiento o empatía, tendencia a mentir con frecuencia, manipular o lastimar a los demás y problemas recurrentes con la ley, como usted lo había mencionado. Y en algunos casos, alcohol y droga también. Por esa conducta errática. ¿El psicópata integrado nace o se hace? Se hace para mí. Nace. Hay varias teorías, pero yo pienso, y los casos más estudiados, vamos a hablar de los más graves, y en el caso de la psicopatía asesino en serie, por ejemplo, que pudiéramos agarrar esos casos que tú dices, ¿cómo una persona llega a hacer esas cosas? Cuando ves el historial, cuando vas a su historia de vida,
eran niños que posiblemente eran hijos de un alcohólico que fue muy agredido, una madre que lo abandonó, hijos abandonados que se criaron casi siempre en, ¿cómo se llama? Donde mandan a los niños pequeños. ¿Alcohólicos Anónimos? No. Orfanatos, perdón, que la palabra se me fue. A orfanatos, donde también en el mismo orfanato fueron maltratados. Y ellos decían, yo no tengo ni papá ni mamá, ni nadie me quiere. O niños que están siendo criados también en un círculo de violencia entre los padres permanente. sin ni siquiera llegar a maltratar al niño, pero sí el niño presenciando eso. Entonces, papá y mamá que nos están mirando y que tienen niños pequeños, ¿qué no deben hacer para que su hijo no sea en un futuro o su hija un psicópata integrado? La agresión es una de las principales causas de generar que un niño pase de ser muy empático a perder la empatía a través del abuso físico. Lo que nosotros llamamos pela, yo soy pro pela, señores, que eso, o sea, pau. Y en ese proceso de convertirse en ese psicópata integrado, ¿puede el niño ser un buleador? Puede ser un buleador. Víctima de bullying. Las dos más cosas. Fácil. ¿Cuál de las dos sería más fácil? Víctima de bullying. Víctima de bullying. Estos muchachos que se meten a los colegios con una ametralladora y que se da mucho en Estados Unidos y matan a todos los otros, principalmente, y se dice que el que le tiró a Trump fue un muchacho que se le hizo mucho bullying en el colegio. Tienen ese resentimiento y pueden generar, obviamente, el trastorno antisocial de la persona. Joseph, podríamos decir que el joven que amenazó al presidente Luis Abinader es un psicópata integrado. Miren, y el que sacó la pistola en el concierto de Guasón Brazován. Pudiera serlo, te voy a decir algo, mira, ahí cae más y voy a hacer la diferencia. El psicópata integrado es muy sabio e inteligente y evita cualquier posibilidad, aunque pudiera pasarle a toda costa, porque son manipuladores. Entonces no haría eso que hizo ese joven de amenazar al presidente Luis Abinader, porque es algo muy obvio y van a saber dónde encontrarlo inmediato y lo van a someter a la justicia. ¿Qué está pasando ahora para hacer una queja social incluso con ustedes dos? No sé si se han fijado que ya van como 3, que había uno afilando un cuchillo, que lo hubiera otro. Esto es para Luis Abinader. Ay, Dios mío. Se ha hecho viral para llamar la atención. Realmente una persona que va a cometer un crimen con esa perversión y esa planificación, que tenga el trastorno antisocial de la personalidad, lo que menos quiere que lo descubran. Trata de que todo quede oculto. De que todo quede oculto. Y continúa haciendo daño y dañando y manipulando por debajo. Y cuando se descubre, él se hace la víctima, manipula y vuelve a lo mismo. Entonces, volviendo a la educación en la niñez. ¿A qué edad debo yo llevar a mi hijo a consulta psicológica para evitar o eliminar cualquier duda de que mi hijo, si yo sé que soy una mamá que he sido víctima de violencia, que mi hijo ha estado presenciando ciertas situaciones de violencia en o ha sido agredido, o ha sido agredido e incluso también ha sido violado, porque hay madres que lo saben, claro, se dan que cuenta, sí. no denuncian callan. Y tampoco buscan ayuda, no la van a llevar al psicólogo porque saben que el psicólogo debe denunciar. Entonces, ¿a qué edad debe mamá y papá empezar a llevar a ese niño al psicólogo a consulta? Porque sabe que el niño es hijo o está en un hogar en donde hay un círculo donde hay una mujer que está en el círculo de la violencia. Muy buena pregunta. Lo primero es que esa madre tenemos que seguir psicoeducando con programas como los tuyos. Y quiero felicitarte. Ay, tiene un programa que ha tenido, y yo lo veo, y lo sigo y he participado por segunda vez, está llevando un mensaje, estamos tratando de llevar un mensaje a esa sociedad que a veces no tiene voz y que tiene miedo a las denuncias y miedo a delatar a la pareja porque él es el proveedor. Atención, primera dama y vicepresidente, el apoyo económico para que venga, claro, ya lo sabe que le estoy cayendo atrás. Así mismo. Claro. Así mismo. Ajá. Cuando estamos hablando de la niñez, debemos hacer un acote aquí, o una acotación de que cuando una persona cumple la edad para poder diagnosticar con trastorno antisocial de la personalidad, es a partir de los 15 años. Antes de eso se llama trastorno disocial, cuando es en niños. ¿Cuál es uno de los rasgos principales en este trastorno? Le hacen daño a los animales. ¿Qué? Porque no tienen empatía. Un niño que le hace daño a los animales. Esa es una de las características, no la única. Este trastorno.
agresión a otros niños, son los buleadores principalmente en algunos casos, pues no tienen empatía, mucho golpe a la hermanita, pero muchacho, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Que tú eres tan agresivo. A la hermanita, Eso al pueden primito, a los amiguitos, a los vecinos, no a solamente los del vecinos, colegio. robando en la casa ya desde chiquito y mintiendo. Tú te diste cuenta, si tú tienes cámara, pero yo te estoy viendo en la cámara que fuiste tú que te comiste eso. ¿Y por qué tú dices que no? Y cada vez que te descubrimos un dinero, tú dijiste algo muy importante. Esa es la edad ideal para llevar. No vamos a llevar a un niño o una niña a terapia por lo que sea. No lo vamos sí a satanizar. Sí a la consulta cuando hay rasgos importantes, característicos que pudiéramos decir, mira, esto no es normal, vamos a ver y vamos a donde un profesional que pueda trabajar con niños o adolescentes sin que nos dé una orientación. Que es su especialidad, niños y adolescentes. Sí. Entonces, el niño que miente constantemente, el niño que le hace daño a los animales, el niño que está golpeando constantemente a su hermanita, a los amiguitos, a los vecinitos, y también en el colegio a ese niño hay que llevarlo de inmediato a una consulta porque podría tener un trastorno de personalidad. O generarlo. Hacia futuro. A futuro. Que empeore, ¿verdad? Vamos a decir que ya se transforme en un trastorno. Pero si es solamente que el niño miente constantemente, también hay que llevarlo a terapia, a consulta. Mira, es interesante que sí, la consulta es buena para todo. Claro. El mismo psicóloga, el buen psicólogo, buena psicóloga, buen psiquiatra, no quiere tener un paciente permanentemente en su consulta y mucho menos si no requiere. A mí me han llevado casos que lo tocamos la vez pasada, que no es el tema de hoy, ¿te acuerdas que tocamos la homosexualidad? Me llevaron niños con una duda que no lo eran, por ejemplo. Y mi deber es, cuando ya se descarta, se hace el historial clínico y uno descarta, dice, no, aquí no hay problema. Este jovencito, me encantó su preocupación a la mamá o al papá. Qué bueno que ustedes son responsables y buscan la ayuda, pero este caso no requiere, por ejemplo, es lo que se llama dar el alta o descartar un caso que pudiera ser, porque no quiero sonar mal, pero hay personas que son un poco histéricas también. ¿Histérica a qué se refiere? Que son personas que siempre están pensando que el hijo tiene algo malo, que aquí hay algo malo, que mi hija está rara, que por qué mi hija no se pone tal ropa. Tú que hablabas de eso en el caso que contaste. Ajá. Hay que ver, hay casos y hay casos. Claro, uno como profesional en el área, uno no le va a decir no me lo traiga, o no me la traiga por eso simplemente. Uno hace ese día, uno hace la intervención y si ve que hay alguna situación que se tiene que seguir trabajando, pues entonces nosotros decimos, sí, bueno, este caso se manda a evaluación, o este caso requiere 2 o 3 citas, o este caso va a requerir un proceso más largo y así vamos trabajando. Entonces ya cuando el joven ha sido diagnosticado, usted dice que a partir de los 15 años es que se podría diagnosticar si ya tiene este trastorno de psicopatía integrada, ¿cuál sería el tratamiento, el proceso? ¿Cómo es la terapia? ¿Trabajan ustedes para este tipo de trastorno en coordinación con un psiquiatra? ¿Hay que medicar? ¿Cómo es este proceso? Excelente pregunta. Mira, el psiquiatra, que es el médico de cabecera, es el médico que muchas veces va a ver un paciente, ese paciente a lo mejor no va a ir a psicología, no requiere psicología porque con psiquiatría, un fármaco, pudiéramos resolver el problema. En el caso de estos trastornos de personalidad y en ese principalmente, solamente se enviaría a psiquiatría. Muchas veces llegan por psiquiatría y ellos son los que nos lo envían a psicología. Y más en el centro de nosotros, que es integral, que trabajamos de la mano, psicólogos y psiquiatras. ¿Cuándo va a psiquiatría? Cuando tiene sintomatología que le afecte, depresión, ansiedad, descontrol de la ira. En el caso de los pacientes, que es un tema muy interesante. ¿Y el psicópata se deprime? Se pudiera deprimir. Ahí quiero llegar. Un psicópata integrado. No, espérate, que él no ha terminado con el tratamiento. Agarre la pregunta. Desde hace rato tengo guardadita. Con las características que yo estaba mirando de aquí. La falta de empatía. Uno podría decir que no, que el psicópata integrado no se deprimiría, pero sí. Si partimos de la premisa que nace en la niñez por un muchacho que puede desarrollarlo, por un padre alcohólico que lo agredía, lo violó, todas estas cosas que hemos mencionado al principio, primero ese niño, antes de llegar al punto porque pudiera tener un quiebre emocional donde ya se desensibilizó en las palabras, puede haber estado en depresión previamente. Estamos en el caso de la niñez, ¿verdad? Y de la adolescencia. Y luego ya cuando a ti te dan, yo pongo un caso que es muy, muy radical, pero me lo inventé. Imaginémonos que tú vas a visitar, tú estás en tu época de colegio, y tú vas a visitar
15, 14 años, a tu amiguita que vive en el mismo edificio, tú vas a hacer la tarea en su casa y tú ves que la agreden con facilidad delante de ti, pero tú ves que ella no muestra ningún tipo, a ti tú dirías, a mí no me ponen la mano en mi casa. Y a esta muchacha le dan galletas, le dan palo delante de ti, y tú la ves como normal, que sigue haciendo la tarea. Normal. Ya normalizó la agresión. Ya pasó la fase de la depresión posiblemente y de la vergüenza. Normalizó lo que en su casa ya es normal. Ya no le duele porque ya está acostumbrada a los golpes, al maltrato. Pero así puede crecer y no generar emociones. Entonces, peligroso. Porque si no genera emociones, puede hacer cualquier cosa. Pudiera normalizar esas emociones o la falta de ellas y ya no sentirlas. Porque las emociones se ejercitan. Ay, pero qué compleja es la vida, señores. Qué compleja es la mente. Cuando uno se pone a hablar, mire, a mí se me hizo la piel usted hablando de eso, porque entonces yo me pongo a dar rewind, como decimos, y me pongo a pensar en casos de personas cercanas, de amigos de la infancia, e incluso personas adultas que uno conoce y que uno dice, no, pero puede ser que esta persona sea un psicópata integrado. La pregunta que me surge, Josepher, es, una persona que haya pasado por un proceso depresivo y se medique, ¿podría ser un psicópata integrado y mostrar todo eso? ¿Está consultando o es un amigo de un amigo que le pasa eso? Te voy a cobrar la consulta. Yo no soy psicópata integrado, no. No te voy a decir que cada vez uno quiera hacer una maldad a alguien, pero no te voy a decir que yo sea... Tú no tienes malicia, si tú haces una maldad, una pequeña maldad, pero tú no eres malicioso ni tienes un mal corazón, un corazón malo. Mira, la depresión es, como todos sabemos, una enfermedad, se puede venir externa, exógena o endógena. ¿Cuándo es exógena? Exógena es cuando que se me quemó mi casa, me robaron, me mataron a un hijo, un divorcio, término de una relación. Eso es exógeno, cuando no es producido orgánicamente. Hay personas que pueden tener también historial de en su familia, todos son ansiosos, todos son depresivos, y eso lo generan hasta no teniendo ningún tipo de problema. Porque la depresión se hereda, eso aprendí yo también en este programa, que la depresión se hereda. Totalmente genético. ¿Y cuál es más fácil de tratar? ¿La exógena o la que es por algún nutriente o alguna sustancia que le falte en el cerebro? O lo que hablábamos ahorita, algo que sea orgánico, que sea familiar, ¿verdad? Que sea heredado. Sí. La exógena puede tener un resultado más rápido. Porque cuando yo me descompenso por una relación, por ejemplo, o me descompenso con un fármaco, yo puedo salir bien rápido. El otro va a depender de por vida de medicamento, posiblemente. Y puede mejorarse, pero tiene muchas recaídas porque es algo que mi cuerpo deja de producirlo. Yo tengo que producirlo a través de un fármaco, estimularlo a través de un fármaco. Doctor, el licenciado, Joseph. Gracias por lo doctor. Un niño o una niña que está constantemente mintiendo cuando tú le has hablado de la importancia de siempre decir la verdad. ¿Tiene problemas? Porque le estoy preguntando lo de la mentira porque puede ser que como hemos enumerado varias características del psicópata integrado, puede ser que el niño simplemente mienta y por más que incluso tú lo castigues, cuando le descubran la mentira, siga mintiendo. La mentira en exceso puede ser mitomanía. No necesariamente. Sería otro programa, el mitómano. El mitómano, y hay muchos. Yo conozco muchos adultos mitómanos. Yo tuve un novio mitómano. Ay, mi madre. Y no es antisocial necesariamente. Ay, Dios mío. Mienten para salir de abajo. O mienten para sin necesidad mienten, Josepher. Porque sin necesidad. Bueno, yo lo viví. Yo viví de tantas cosas. Está sangrando por la herida. ¿Cómo se comporta también era un psicópata integrado con la pareja? Y si un psicópata integrado se puede suicidar. Mira, sí y no. Voy a decir por qué sí y no. Todas las personas del mundo con cualquier trastorno se puede suicidar. Un psicópata no suele ser suicida. ¿Por qué? Un psicópata, ¿cómo se suicida? Lo que lo han hecho. Hay un caso famoso de un muchacho, búsquenlo, que hay una serie muy buena. ¿Cómo se llama? Era apellido Cunanan, que fue el que mató a Versace. Ese era un asesino en serie. Ese muchacho, cuando lo tenían acorralado, ya después que se había dado cuenta de varias muertes, incluyendo por la de Versace, fue que se descubrió que había matado más personas, él se suicidó. Pero no porque era suicida. Él dijo, como dijo Pablo Escobar,
que era también antisocial. Pablo Escobar era un antisocial de libro. Mejor como era una tumba en Medellín que una cárcel en Estados Unidos. Él se decidió matar cuando lo que se dice, con el techo ese que mataron a Pablo Escobar, él fue supuestamente el que se dio el disparo. Él lo decía abiertamente. Yo no voy a dejar que me atrapen. Y no era porque era un suicida, sino por un tema de que ellos no son pendejos, él sabe la cárcel que le esperaba. Entonces, bueno, ya después de este programa, ya yo que estoy mirando el programa y lo estoy escuchando a usted, Bueno, ya tengo toda la información y creo que mi hijo, mi hija, o mi pareja, o la vecina, o hasta mi mejor amiga, es una psicópata integrada. Yo como familiar, ¿qué es lo primero que debo hacer? Mira, como es un diagnóstico complejo y es un diagnóstico que para poderlo realizar la persona tiene que cumplir con los criterios que tú leías ahorita, y son altamente manipuladores, son encantadores de serpientes. Uy. Ay, pero en lo político hay mucho. Pudiera haber. Pero ¿y por qué que Rafa siempre trae a colación el tema político? Haber mucho. Yo no entiendo. Ahí hay muchos. Tú tienes una fijación y una obsesión hay con los muchos políticos integrados. Pero de verdad, cuando usted mira esas imágenes que compartan en los medios de comunicación, en los noticieros, en donde salen los diputados y senadores, ¿usted ha visto ciertos rasgos en ellos o ciertos rasgos en nuestros políticos? ¿Sabes qué? Hablando, acordémonos de esta parte que es la más primordial, que pueden simular empatía. No la tienen, pero la pueden simular. Pueden parecer personas muy charming. ¿Se la pasan haciendo eso para ganar? Por eso es que es difícil. El diagnóstico solamente se hace cuando hay recurrencia en la conducta errática. Que más o menos usted como experto en la materia del área de la psicología, Hopperman, la estadística, por lo menos en América Latina, de personas psicópatas integradas, ¿cuánto sería el porcentaje? Eso deben haber estudios, que voy a ser honesto, y los hay, pero como volvemos a decir, se mezclan, viven entre nosotros y pasan casi siempre por desapercibido. Son de las estadísticas que menos tú vas a encontrar. Tú puedes encontrar más estadísticas en trastorno límite de la personalidad, puedes encontrar más estadísticas en esquizofrenia, en bipolaridad, porque esos casos, sí, no es que no le interese a la parte científica del área mía, sino que una persona con esos síntomas los otros trastornos que te di son más visibles. Ok. Recuérdense que el arma más mortal del trastorno que estamos cuestionando hoy es que se mimetizan y que pueden simular quien no soy. Por ejemplo, Condesa, oye, Yolanda Saldívar, quien asesinó a Selena, es una psicópata integrada e incluso, porque dice que se venden como mansa paloma, pero ella dijo recientemente en una entrevista que quería hacer la manager de Shakira. Cuando salga de la cárcel en el 2025. Entonces, fíjate la falta de empatía. ¿No podría ser ella una psicópata integrada? Acuérdate que el integrado no mata. Es un psicópata. Normalmente plenamente, pelado. Puede que sí, pero normalmente da golpes. Sí, pudiera asesinar a alguien, pero no son los que normalmente cometen ese tipo de delitos. Ni asesinan ni se asesinan ellos. Psicópata pelado o sociópata. ¿Cuál es el pelado? No, porque estamos hablando de psicópata integrado. El integrado es el que va a poder alcanzar altos puestos gerenciales, dirigir países. Pero usted ve. La razón. Stalin, pudieran tener ese diagnóstico. El psicópata asesino en serie o el sociópata, que es más errático y que tiene más problemas a la hora de socializar y es más impulsivo, es más agresivo, estas personas caen ya dentro del patrón de los que sí agreden o pueden matar. Una terapia a tiempo. Pues, ¿qué tiempo se tomaría? Cuando digo una terapia, una intervención a tiempo, una intervención a tiempo del psicópata integrado, ¿puede curarle a este? La cura no existe, yo creo que casi en nada. Lo que sí existe es la recuperación. Bueno. Y la aceptación. ¿Se puede recuperar? Sí. Y brevemente, te quiero decir que las técnicas psicológicas que se utilizan con estas personas es trabajando con las consecuencias de las
de las posibles daños que ellos hacen, o de caer preso, o de la agresión, o que la pareja le ponga una querella, o lo lleve a la fiscalía, porque como no empatizan, pero sí tienen la capacidad de racionalizar el asunto. Y no quieren verse envueltos en un problema. Nadie quiere caer preso. Entonces, ustedes trabajan la terapia es en base a eso. A lo conductual meramente, el conocimiento de causa, de dónde puede llegar el individuo. Y la combinación del psicópata integrado con otro trastorno mental. Cuando se llama comorbilidad, cuando tienen dos trastornos o más. ¿Y cuáles son esos trastornos más comunes que se combinan con el psicópata integrado? Tú sabes que pudiera existir un psicópata integrado bipolar. Ay, pero es una bomba. Esquizofrénico. ¿De tiempo? Sí, porque pueden degenerar esos otros, como te dije, que consumen en la mayoría de los casos, o pueden tener problemas de alcoholismo. Eso le puede desatar también una esquizofrenia o una bipolaridad, el exceso de consumo de alcohol o de drogas también. ¿Es el psicópata integrado celoso? ¿Un celópata? Es lo más egoísta que tú te puedes imaginar. Ellos son el centro del universo. No como el narcisista, no en ese sentido, sino en el sentido de que ellos nada más le importa a ellos. Y por eso que se llevan el mundo por delante. No quiero que se confundan ustedes que me están mirando en este momento, y por esto que está diciendo el licenciado Josepher, entiendan, ok, ya, estoy casada o tengo un novio psicópata integrado. No. Eso hay que diagnosticarlo y deben darse una serie de cosas para que esto sea una realidad. Entonces, no se ponga a juzgar, no se ponga a inventar. Es más, ni busquen el internet, que a veces el internet confunde. Hay páginas que desorientan a las personas cuando van a buscar información. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Usted ir a una consulta con el psicólogo. ¿Qué le va a costar? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, dependiendo del seguro que usted tenga también. Si no, el seguro se lo va a reembolsar. Haga la cita con el psicólogo para que usted salga de dudas, y cuando viene a ver, no tiene nada de esto, pero tiene cualquier situación con la que usted esté llevando desde hace tiempo, y salgan de ahí como una pareja renovada y feliz. Porque a veces uno va a una consulta por un problema, claro, y resulta que tiene otro. Y la gente aquí tiene miedo, como el diablo a la cruz, de ir a una consulta con un psicólogo o un psiquiatra. Yo admiro a esos padres modernos que, sin el niño tener ningún problema, cada cierto tiempo llevan a sus hijos a consulta. Y lo digo porque conozco personas que lo hacen. Yo soy mis hijas son más adultas ya. 32, 30 y 27 años. Cuando mis hijas eran pequeñas, yo solía llevarlas cada cierto tiempo a una consulta con el psicólogo. Yo, ignorante al fin en aquellos tiempos, sabía de la importancia de la salud mental. Y el niño de hoy que crece mentalmente sano va a ser un adulto sano mentalmente, pero si usted no le pone atención y no lleva a su niño a una consulta psicológica, así como lo lleva al pediatra cada cierto tiempo. Exacto. Claro. Como usted va al ginecólogo, como usted va al cardiólogo, como el hombre va al urólogo, también tiene que ir a su consulta de salud mental, porque el cerebro, señores, el órgano, yo creo que es el órgano más importante del cuerpo. Claro, el más importante. Y hay que cuidarlo, señores. Mira, hay que cuidarlo. Contesta otra pregunta. Usted habló que hay personas que, por ejemplo, cuando habló de los niños, que mi hija tiene esto, que yo creo que mi hija se ponga esto, pero hay personas ya adultas que también se creen y le molesta todo lo demás. ¿Podría ser eso una persona, Rafael, una psicóloga integrada? Hay malicia en tu pregunta. Podría ser una persona psicópata Eso pudiera integrada. ser una característica, pero no, Una y no necesariamente. Pudiera ser. Y no si quiere ser necesariamente. siempre el centro de atención. No, donde quiera que porque vaya. el psicópata integrado sí, eso le va más con el narcisista. El narcisista necesita ser el centro de atención. Okay. Se cree que es el centro de atención y lo expresa. Y eso tiene un trasfondo. Una persona que quiere ser siempre el centro de atención, ¿qué provoca? Tiene un vacío. Tiene un vacío. Y viene desde la infancia. Cuando vemos los casos de narcisismo más marcados que han sido hasta diagnosticados ya, Pero incluso si no se deja famosos. ayudar.
En el caso del narcisismo y de el trastorno disocial de la personalidad o el psicópata integrado, son casos que no suelen acudir a buscar ayudas. Buscan ayuda cuando ya se ven obligados. Por un problema. O legal, o de pareja, o van a perder algo que ellos intentan. Y de hecho, con ambos hay que tener mucho cuidado. Porque suelen, como no tienen empatía, manipular en la terapia, querer venderle al psicólogo, la psicóloga. Mentirle al psicólogo. Lo que ellos entienden que él quiere oír. Ya. Y empatizar. Para complacer a la pareja o la otra persona, pero entonces van a donde el psicólogo y sabotean la terapia. O mienten sobre lo que está sucediendo, se pintan como la víctima. ¿Y cómo determina usted que él está mintiendo y que él se está pintando como la víctima? Claro, ese es su trabajo, porque ustedes son expertos y profesionales de la salud mental y de la conducta. A veces en el mismo discurso son erráticos. Te dicen una cosa que luego dijeron diferente. También nosotros, cuando trabajamos un caso de una persona que viene por una empresa que va a perder el puesto, también entrevistamos a otras personas. Ahí sí van rápido cuando saben que van a perder su empleo, si no van a consulta psicológica. Aquí las empresas deberían de tener un departamento, de tener una norma que, como en no sé qué país, si es Chile o Costa Rica, en donde todos los empleados de las empresas, no sé si privadas o gubernamentales, tienen que ir a consulta psicológica cada cierto tiempo y llevar el reporte. Es cierto. Aunque no haya sido referido, en algunos casos también le solicitan para entrar a la empresa. También. Un reporte psicológico pero ahí es que ellos van a tratar de engañarlo a usted para entrar a la empresa. Pero yo entiendo que deberían de tener un departamento de salud mental. No tienen un departamento de salud mental, pero sí en el departamento de recursos humanos hay una persona que se encarga de entrevistarte, incluso te hace unos pequeños estudios, te pone a dibujar unas cositas, unos dibujitos para ahí determinar, no sé qué es lo que determina que eso es una rama de la psicología que se llama es el psicólogo, se me fue, me matan mis colegas ahora mismo. Industrial no es. Psicología industrial, yo creo que es esa. Se le llamaba así, pero ahora se me fue el nombre. ¿Qué es más fácil de tratar? ¿Un psicópata integrado adolescente o un psicópata integrado adulto? Ay, condesta. El psicópata, ¿cuál es más difícil de tratar? El adulto. Porque ya tiene una conducta adquirida y arraigada. El adolescente no, el adolescente puede estar recién adquirida. En la adultez, una persona, no necesariamente un psicópata, cualquier persona que tenga cierta patología, en la adultez ya está muy marcada. Ya es una conducta abrazada a la persona. En el adolescente se está forjando la conducta y podemos modificar. Eso no quiere decir que el adulto no logre también hacer cambios. Somos los padres normalmente. Psicología organizacional. Psicología Sabía que me iba a llegar. Somos los padres normalmente los responsables de todos los tipos de trastornos mentales que puedan tener nuestros hijos de adulto y de adolescente. Sí y no. Porque hay personas que generan vamos a ver el tema de la responsabilidad. Si tú tienes una hija que en el colegio te le están haciendo mucho bullying o un hijo y eso le está afectando mucho y tú no haces nada, ahí tú eres responsable. Okay. Pero si vemos la responsabilidad a partir del daño, pudiera ser entonces en el colegio que no te dicen, mira, su hijo yo la noto rara o no están observando a estos jóvenes, que se sabe ya principalmente en los colegios que hay otros que son los abusadores, que son los que golpean, que son los que agreden o los que hacen el bullying, porque hay cyberbullying, incluso cogen una foto tuya y te la ponen en las redes sociales, un noviecito graba la novia. Es más peligroso. Es el cyberbullying. Bueno, según las películas y las series que yo he visto, ese es más peligroso. Ese ha llevado también al suicidio a personas. Sí. El cyberbullying a nivel mundial. Muchos jóvenes son niños. Y no solamente eso, te extorsionan por ahí. Tú tienes que tener relaciones conmigo porque si no yo voy a poner la foto de fulanito que ya se regó. Ay, mi madre. Hay muchísimos tipos de extorsión, el del dinero también. Y, por ejemplo, yo como padre que tenga un adolescente o un niño que ya va a entrar a la adolescencia, generarle la confianza para que cuando ese niño esté siendo víctima de cualquier tipo de acoso, ya sea ciberbullying, acoso escolar o cualquier otro tipo de mala influencia, tenga la confianza de ir donde mi mamá o papá y comunicármelo. Mira. Porque se lo callan y a veces uno no se da cuenta. Tú dijiste la palabra ideal, la comunicación. Pero esa comunicación se genera en la casa.
Tú no puedes esperar que un adolescente que viene creciendo, que está forjando su personalidad, como lo dijimos, desde la niñez hasta la adolescencia o hasta la juventud temprana, que ya sea una persona que por sí mismo tenga las herramientas de poder comunicarse. Obviamente hay niños que son más comunicativos que otros, pero eso se desarrolla en el hogar. Tu relación con tus hijas, que tú lo has mencionado mucho, es como es por ti, no es por ella, porque la adulta eres tú. Sí, Tú eres la mamá. ciertamente. ¿Me entiendes? Ciertamente. Joseph, ya mi pregunta final de mi parte. Una familia, ya que estoy hablando de la familia, 4 miembros, 2 niños y los 2 adultos. ¿Podrían ser todos psicópatas integrados? Mira, es una pregunta interesante. Recuérdate que muchos lo desarrollan en el hogar. Ujú. Es interesante, pudiera ser, porque estamos hablando, incluso gente que ya murió en la historia de la vida, ¿verdad? Por la historia genética. Y somos millones y millones y millones de personas y las que han también ya muerto en la historia de verdad, de que empezamos a contar desde Jesucristo para acá. Sí. Pudiera darse un caso, pero obviamente es complicado porque cómo tú vas a encontrar, tú siendo psicópata integrado, una pareja también que lo sea, que pudiera darse. Pero más fácil es el papá, por ejemplo. Pero chocarían. Pudieran chocar, claro. Y yo creo que no harían, no se mezclarían, porque ellos mismos se van a identificar. Claro. Yo necesito el agresor necesita una persona, víctima. Una víctima es la palabra, que yo me nutra de esta persona y que esa persona que es agredida se nutra del agresor, porque hay personas que y no hablemos solamente del masoquismo, hay personas que les gusta que le den, por ejemplo. Sí. No, son personas que son tan débiles emocionalmente o ya se le ha bajado tanto la autoestima con esta persona que la ha aplastado, que ya viven normalmente en esa familia Está de acostumbrada agresión. a que la maltraten, a que le den golpe, a que la manipulen. Exactamente. Usted ha visto casos famosos, antes, no sé si ya van a despedir el programa, de estos casos en Estados Unidos de los hijos que mataron a los papás. Ay, Cuando tú ves... pero ese es un programa, tenemos que tratar un programa. Vamos a hacer uno de esos que es bien interesante. ¿Y qué nombre le podríamos a ese programa donde vamos a tratar esos jóvenes que le han quitado la vida a su padre, no en un momento de ira, sino que lo planificaron? Ahí son casos bien complejos y pudieran caer algunos en lo que estamos hablando hoy, pero en el asesino realmente o en el psicópata pelado. El integrado, recuérdense que se utiliza psicópata integrado es porque tiene las características de un psicópata, pero no transgrede al punto tal de matar o de meterse un banco a robar tú sabes, son personas que son tan hábiles, son tan astutos, pero tienen la falta de empatía que, por ejemplo, esto es una empresa y yo abrazo a Condesa, tú eres el jefe de nosotros dos, pero Condesa tiene un puesto más alto que yo lo quiero y por atrás la acabo contigo, pero yo a Condesa la adoro, supuestamente, pero por detrás voy detrás del puesto de ella y Condesa la votan y Condesa nunca va a pensar que fue por mí. Te digo que en la parte política surge mucho eso. Joseph, y en la consulta es muy común tú tratar este tipo de pacientes, las estadísticas a nivel nacional. Yo sé que aquí no tenemos ese tipo de estadística, pero ustedes, entre psicólogos, entre psiquiatras, siempre están conversando sobre todo tipo de trastornos mentales y me imagino que cuando se juntan, wow, pero está creciendo el número de psicópata integrado, está creciendo el número de personas con pensamientos inclinados al suicidio, entre otras cosas. Sí, por ejemplo, como te dije ahorita, es un diagnóstico muy difícil no de hacer, sino de poder cuantificar, porque no van a terapia. Pero ¿qué pasa? A mí sí me ha pasado, que se lo puedo decir a ustedes, que yo he estado en una entrevista de un esposo, de un novio, de una novia, que por los rasgos y cuando me habla y cuando yo veo que se burla de situaciones en las que debería haber empatía, y sentirse mal, como decimos nosotros por triste, dentro, aquí hay uno. Y eso lo que vino fue como acompañar a la pareja, por ejemplo. Eso fue lo que dije hace un rato. No por él. Pero eso fue lo que dije hace un rato, Joseph, que tú, después de ver el programa, vas a ir a consulta, no porque tu pareja sea un psicópata integrado, sino porque tú tienes cierta preocupación y para evitar salir de la duda e incluso para evitar que caiga en esto, porque usted dijo que eso era aprendido,
voy a ir a consulta. Y ahí determina que tal vez no sea un psicópata integrado, pero tiene otro trastorno de salud mental. No, y tiene lo que nosotros llamamos en el área de salud mental características o rasgos. No cumple con el trastorno totalmente, pero tiene conductas mínimas, vamos a decir de alguna manera, que arrojan a esa personalidad. No necesariamente te va a dar el diagnóstico completo, pero tiene características. Si no va a terapia, se va a agravar. Y sí puede llegar a ser un psicópata integrado. Exacto. Entonces, doctor, ya para concluir, yo quiero que papá y mamá que nos estén mirando reciban un mensaje. A mí no me importa ya los adultos, porque si usted es adulto, usted es responsable de sus actos. Y si usted sabe que tiene una pareja que tiene ciertos rasgos y no la quiere llevar al psicólogo o no la puede convencer de ir al psicólogo, vaya donde el papá y la mamá a ver si también lo ayude. Busque ayuda para que entonces vayan a consultar. Ahora, lo que yo sí quiero es que a ti, papá, mamá, que me estás mirando, observes a tu hijo. Y si ves cualquier rasgo de esto que te va a mencionar otra vez el licenciado Josepher Hoppelman, psicólogo clínico experto en psicología para adolescentes y niños también, y adultos también, ponga atención, por favor, para que después no se esté quejando. Bueno, cuando nosotros veamos conductas erráticas, ¿qué es una conducta errática? Un niño agresivo que agrede a sus hermanos, que viene la queja del colegio, que agrede en el colegio también, que se roba las cosas, que llegan, son ladroncitos, son muy mentirosos, faltan mucho respeto a los mismos padres, roban en la casa. Estas son señales que pudieran indicarnos que esta persona necesita, este niño necesita una orientación psicológica, y también el padre necesita cierta orientación psicológica. Para finalizar, los muchachos que hacen bullying también, que son los bulineros del colegio, casi siempre cuando vemos el historial, cuando en los colegios te dicen a que agredieron al tuyo, por ejemplo, te dicen, no, los papás de ese muchacho aquí ni vienen, los papás de ese muchacho lo que lo mandan con un chofer, el muchacho casi siempre vive solo, o el papá, mucho en la parte o el papá, millonario. Por eso es que hacen bullying. Es una respuesta a algo que yo estoy recibiendo en la casa, yo lo transfiero al colegio y me la desquito con los otros. No lo estoy haciendo inocente, esos jovencitos o niños que son abusadores, pero a esos también llévenlo. Y no necesariamente porque vayan a ser psicópatas o sean psicópatas integrados, porque para poder diagnosticar en la niñez, recuérdense lo que dijimos, tenemos que esperar incluso la adultez. Pero en el caso de los niños que ya tienen conductas erráticas como la que mencioné, busquen ayuda. No claro, tiene que ser conmigo esto necesariamente. ¿Puede cambiar? Claro que sí. No, pero pues, con usted mucho mejor. Vamos a dar los números de teléfono. Y las redes sociales, que lo vemos ahí siempre muy activo. En mis redes sociales. Bueno, mis redes sociales es, uso más el Instagram, tengo TikTok también, son psicología Hoppelman, psicología Hoppelman, psicología Hoppelman. Ay, muchísimas gracias, Hoppelman, por habernos acompañado una vez más. Tenemos otro tema. En una de las charlas de nosotros, que es en noviembre o en octubre, que es el mes de la salud mental, prepara ese tema del psicópata integrado. Eso va. Bueno, y la gente, atención mi gente, en Barcelona, el 1 de septiembre estaremos allá con nuestra charla sobre salud mental, las 1000 caras de la depresión. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio 17 de Hablemos de Todo Salud Mental. Hasta la próxima. Bye, bye. Chao.